No fue una guerra de odio, fue la defensa de la vida, la tierra y la dignidad maya. Dicen que la guerra de castas fue una rebelión salvaje, pero, ¿y si en realidad fue un grito de justicia de un pueblo cansado de la opresión? Por eso hoy estaremos hablando de este tema sobre una perspectiva descolonial. Cuando nos cuentan sobre independencia, solemos creer que significó libertad para todos los pueblos de América. Nos cuentan sobre la independencia, sobre los héroes criollos y mestizos, pero ¿qué pasó con los pueblos indígenas? Hoy queremos hablar de un hecho que fue contado de manera muy parcial, la guerra de castas de Yucatán que comenzó en 1847. Esta guerra no fue un simple levantamiento violento como muchas veces nos los hicieron creer. Fue una respuesta al racismo, a la explotación y al despojo de tierras en los cuales los pueblos mayas vivieron, incluso después de la independencia de México. Por eso, hoy queremos reconstruir esta historia desde una mirada decolonial, dando voz a todas esas personas que fueron silenciadas. Después de la independencia, en 1821, las élites criollas y mestizas siguieron teniendo el poder en Yucatán. Los pueblos mayas siguieron viviendo bajo sistemas de explotación. Ellos eran obligados a trabajar en haciendas enequeneras, pagaban unos impuestos injustos solo por ser indígenas. También sufrían un endeudamiento perpetuo y un racismo institucional. En 1847, ellos se cansaron de tanta injusticia. Los mayas se levantaron en armas contra estas élites. Así comenzó la guerra de castas. Sus líderes como Jacinto Pat y Cecilio Chi organizaron ejércitos indígenas. Fundaron comunidades autónomas como la de Chan Cruz que resistieron durante décadas. Esta guerra duró oficialmente hasta 1901, cuando el ejército mexicano ocupó a Chan Santa Cruz, aunque la resistencia maya siguió en distintas formas. Ahora, ¿cómo nos han contado esta guerra? A los mayas se les catalogó como salvajes, violentos y fanáticos religiosos, mientras que los hacendados y militares fueron considerados los héroes que restauraron el orden. Pero esta historia servía a intereses muy claros. Querían justificar el despojo de tierras indígenas y la expansión del capitalismo agrícola, sobre todo en el Enequén. Era una forma de legitimizar la idea de que el progreso solo podía llegar de la mano de los criollos y mestizos, nunca de los pueblos indígenas. En pocas palabras, la historia fue escrita para defender a los criollos y a los mestizos solamente. Si miramos esta guerra desde las fuentes indígenas y decoloniales, la historia cambia radicalmente. La guerra de castas no fue un acto de barbarie, fue una lucha por dignidad, autonomía y libertad. Uno de los primeros líderes, Manuel Antonio Ay, fue capturado y ejecutado por organizar conspiraciones en contra de las élites. También figuras como Jacinto Pat y Cecilio Chinó eran rebeldes y violentos. Eran líderes que defendían a su pueblo del abuso. Además, la cruz parlante en Chan Santa Cruz fue un símbolo espiritual y político de resistencia maya. Estas voces nos muestran de que ellos contaban lo que vivían: hambre, trabajo forzado, violencia y discriminación. Autores como Aníbal Quijano hablan de la colonialidad del poder. Aunque México era independiente, las estructuras coloniales seguían vivas, manteniendo a los indígenas con condición de subordinación. Frantz Fanon explica cómo el racismo es una herramienta para perpetuar la dominación. Linda Tuhiwai Smith nos recuerda la importancia de contar la historia desde las comunidades indígenas, no desde la mirada blanca. Y Walter Mignolo también propone la opción de colonial, recuperar memorias y voces silenciadas para construir otra manera de entender la historia. Si esta historia hubiera sido contada de otra manera, los mayas no serían los enemigos de la nación, sino constructores de otro modelo de vida posible, porque ellos ya tenían costumbres, conocimientos y sistemas de organización propios que también podían aportar al mundo. Si se les hubiera reconocido sus derechos, tal vez México habría sido constituido como un país plurinacional, donde todas las culturas hubiesen tenido una voz, en lugar de negar su identidad. Pero la realidad fue distinta, ya que la guerra dejó miles de muertos, pueblos enteros arrasados y el despojo continuo de tierras mayas. Los indígenas siguieron siendo ciudadanos de segundas, con impuestos especiales y condiciones de esclavitud disfrazadas en las haciendas. Todo esto nos muestra que la independencia no trajo justicia para todos, solo cambió de manos el poder, pero las estructuras coloniales siguieron intactas. La guerra de castas no fue un error indígena, ni un simple levantamiento, fue una respuesta legítima a siglos de injusticia. Hoy seguimos viendo herencias de esa colonialidad: la desigualdad social, el racismo estructural y la marginación de comunidades indígenas en México y en América Latina.
Por eso, releer esta historia desde una mirada decolonial no es solo un acto académico, también es un acto de justicia, memoria e identidad. Porque contar la historia desde todas las voces es la única manera de construir un futuro más justo.